ya estamos aquí de regreso con este tema, análisis del temperamento, que si soy honesta, con este nombre, para mí es nuevo. O sea, lo desconozco, Víctor, sí, te soy honesta, y a mí sí me gustaría que nos hablaras un poquito, o rápidamente, acerca de la teoría del temperamento. Claro que sí, mira, como te decía, nuestro temperamento es una parte de nuestra personalidad. Otra parte es el carácter. Ajá. El carácter son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Okay. El carácter se ve muy influenciado por nuestro entorno, ¿no? Por cómo nos trataron, por nuestro entorno, si fue hostil, si fue amable, si nuestros padres fueron amorosos o no, si incluso experiencias buenas y malas y catastróficas. Todo eso forman e influyen mucho en nuestro carácter. Sin embargo, hay una parte de nuestra personalidad que es el temperamento, y que se ha estudiado mucho a través de mucho tiempo y por mucha gente, y se ha hecho mucha investigación en eso, y se han detectado patrones muy definidos entre grupos de personas que se pueden identificar muy bien y que tienen mucho que ver con las necesidades básicas de cada persona, con sus habilidades, con sus conductas. Y todo que lo esto hace único, ¿no? Exactamente, pero fíjate, todo esto está muy vinculado a que lo esencial en los seres humanos es nuestra búsqueda de fortalecer nuestra autoestima, ¿no? Okay. Como que esencialmente todo lo que queremos todos es sentirnos bien, ¿sí? Claro. Fortalecer nuestra autoestima. y el conocer, entonces el temperamento es precisamente el ir entendiendo cómo esta búsqueda de la autoestima es diferente para diferentes grupos de personas. Claro. Entonces se vuelve muy interesante el poder entender los diferentes patrones con sus necesidades y el poder identificar, ¿no? ¿A qué patrón pertenezco yo? ¿Cuál es mi estilo de temperamento? ¿Sí? Pero también cuál es el estilo de temperamento. Al conocer y entender los diferentes estilos, entonces empiezas a volverte muy sensible a cuáles son los diferentes estilos incluso de la gente que te rodea. Sí, Víctor, porque a mí me llama muchísimo la atención el caso de mis dos hijos, que bueno, vienen de mi mismo vientre, qué sé yo, y cómo es una diferencia pero impactante, ¿eh? Y yo digo, ¿qué diferencia hice o qué diferencia puede existir? Tú me puedes dar como alguna respuesta. Pero, y aquí yo, antes Víctor, sí. Y de pronto, ¿cuál es uno de los errores más frecuentes que hacemos los padres? Compararlos. Claro. Compararlos y decir, oye, ¿por qué no eres como tu hermanito? Pues porque no es su hermanito. No, por ¿sí? supuesto, pero donde a mí me llama mucho la atención es, bueno, ¿qué hice diferente? O cómo eduqué, o dónde, ¿no? ¿Dónde? O a lo mejor no hiciste nada. Fíjate, qué curioso, es que la respuesta es innato, ¿no? Tus hijos nacieron ya con un temperamento probablemente diferente, probablemente igual, no sé, habría que checar, hacer un análisis de temperamento de cada uno para poder entenderlos. Y precisamente el entender su temperamento te puede dar unas enormes pistas de cómo la misión de un padre, que es muy consistente en cuanto a sus hijos, sea el número que sea, ¿no? Tú lo que quieres es un bienestar, es generar hábitos, generar toda una serie de cosas que como padre tienes pues claras y es tu misión. Pero lo interesante sería hacer todo eso, pero en concordancia con el temperamento de tu hijo, ¿no? Para que de esa manera él pueda desarrollar sus habilidades originales, exacto, ser original, y que no en vías de tratar de acoplarse a la educación, reprimir sus propias habilidades, no, y sus propias habilidades también, ¿no? Muchas veces a mí me gusta también por ahí una frase que hay en nuestra página de internet, ¿no? Que es por más que insistamos, no cambia nuestro temperamento, ¿no? Por más que insistamos, una anécdota muy sencilla. Yo soy ingeniero y cuando empecé a trabajar hace muchos años en producción, recién egresado de la universidad, a mí me pusieron para hacer más eficiente una línea de producción, y ¿sabes qué terminé haciendo? Escuchando a los empleados, sus problemas, lo que les pasaba, sus necesidades no cubiertas, su propia percepción de las cosas y de la vida, y después negociando con los supervisores y con los dueños y tomando mis habilidades naturales
saliendo a flote mis habilidades naturales, ¿no? Oye, pero qué lindo, Víctor. Es una historia muy... Ahorita lo que dijiste, bueno, yo me quedo así callada porque pues estoy pasando por un proceso personal como todo mundo, en donde intentas cambiar a las personas y dices, ¿cómo se te puede olvidar que hay algo que lo hace único, original, y que precisamente por eso fue que te gustó? Sí. Precisamente por eso es que te atrajo. Y a veces lo que más te atrae es el hecho de que sea diferente, el hecho de que piense diferente, porque solamente a partir de ahí es que tú puedes conocerte a ti mismo, ¿no? Y ahorita que decías, yo tengo una frase que es una definición de tolerancia, y la tolerancia para mí es como una convivencia armónica entre las diferencias, porque finalmente somos diferentes. Sí, fíjate, ahí, me gustaría unirlo a tu comentario tan importante con algo que para nosotros es muy importante, que es nuestro lema. Y lo que acabas de decir ahorita lo resumiría en nuestro lema, que es reconocer. El lema del instituto es reconocer, aceptar y apreciar las diferencias humanas. ¿Reconocer? ¿Sí? Porque no solamente es importante que reconozca que eres diferente, también es necesario que acepte que eres diferente. Y donde nos conflictamos muchísimo. Sí, pero ¿sabes qué todavía es más difícil? Apreciar que eres diferente. Decir bravo, qué celebrar. Qué bueno que eres diferente, ¿no? O sea, es el apreciar, ese proceso, es un proceso. Y mucho el análisis de temperamento, los procesos de consejería que manejamos van enfocados a eso, ¿no? Oye, Víctor, y aquí en el instituto, ¿qué metodología es la que llevan a cabo para entonces poder relacionarte con estas diferencias, ¿no? Que ese es como el gran paso que tendríamos. Exacto, que se resume en los procesos de análisis de temperamento, que son 3 talleres. Nosotros tenemos 3 talleres básicos. Uno que se llama Dimensiones del Temperamento. ¿Es el primero? Que es el primero. ¿En qué consiste? No, rápidamente. Ese rápidamente es conocer los patrones generales de los diferentes temperamentos, identificar el tuyo. Diferencia lo que es temperamento, lo que es carácter. Exactamente, como la parte Oye, para empezar a aceptar, ¿no? Por ejemplo, aceptar que tengo un temperamento, porque luego muchas veces lo niego o no reconozco, ¿no? Que tengo como actitudes o formas de ser como, ¿no? Con debilidades y con... Exacto, que con todo y que a lo mejor no me gusten, reconocer, ¿no? Exactamente. Ese sería la primer parte del proceso, ¿no? Después viene un segundo taller que se llama Por favor, compréndeme, y que precisamente habla de cómo tu temperamento, ya identificado, tu estilo de temperamento, tiene partes muy específicas que te hacen muy especial, ¿sí? Único. Y que te hacen único, que te hacen también visualizar cómo te relacionas con los demás, como ya una parte más específica de ti. Es como tu intimidad. Qué interesante. Y también qué enfoque le das a tu interacción con los demás, ¿no? Y también, digamos, cómo manejas los conflictos, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque? Claro, porque una característica que tú puedes reconocer como no tan buena, la otra gente la ve diferente, ¿no? Exactamente. O viceversa. O viceversa, exacto. Y que aquí nada es bueno, nada es malo. Exacto. Vaya, saber conocerlo, al conocerlo eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? Relacionarte mejor. El quitarle esas cuestiones, esos juicios, ¿no? De eres bueno, es malo, es bueno ser esto, es malo ser, eso es muy importante. ¿Y el tercero? El tercer taller es súper interesante porque aquí vemos que la interacción con los demás temperamentos, ¿no? Yo, acorde a mi temperamento, empiezo a relacionarme con los demás temperamentos y a veces no tan positivamente, ¿no? Por ejemplo, si no empiezo yo a cubrir mis necesidades básicas de mi temperamento, empiezo como a jugar, ¿no? A jugar juegos de supervivencia que le llamamos. Y ese es el nombre del tercer taller, en donde vienes y aprendes. Lo interesante es que todo en el instituto pretende darte herramientas prácticas y aprendes tips para identificarlo y para parar Fíjate, ahorita que estás hablando de esto, que me parece sumamente interesante porque una de mis formaciones es como hipnoterapeuta ericksoniana. Y Milton Erickson es un hombre que desarrolló una terapia, pero no la desarrolló porque de hecho se conoce como terapia estratégica o no convencional. ¿Por qué? Porque él decía que cada persona es única y que no puedes utilizar un mismo método
para todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque igual puede tener como las mismas características la problemática o el tema o la situación que llega una persona a presentar, pero no es lo mismo. Es totalmente personal. Es completamente diferente e íntimo. ¿Sí? Y yo creo que va relacionado con esto. La gente que estuvo cerca de este gran maestro dice, es que siempre hacía algo diferente, su terapia nunca era igual. Y él decía, porque nadie es igual. Nadie es igual. Entonces se me hace muy lindo. Yo celebro las diferencias. Sí, fíjate que lo interesante y lo que a mí me gusta mucho del análisis de temperamento es que, ¿sabes qué? No se contrapone a ningún otro proceso de autoconocimiento. Perfecto. Simplemente se complementa. Ay, ¿no? Entonces, cualquier terapia, incluso por ejemplo esta hipnosis, ¿no? Esta terapia hipnótica, cualquier corriente psicológica. Como bien lo dice Maya, ¿no? No es en lugar de, sino además. Además de, complemento de, ¿no? Sí. Y ese es un poquito, digamos, lo que es la parte de los 3 talleres del instituto, pero también tenemos ese proceso de consejería. Me hablabas del coaching, ¿no? De cómo el coaching también nos ayuda a solucionar ciertas cuestiones específicas y dificultades específicas. La consejería es un proceso similar, nada más que aparte valida emociones. ¿Sí? Involucra también cómo se siente la persona, en qué momento está la persona. Y esta combinación entre aprender cosas y validar cosas, pretenden crear un proceso de autodeterminación en las personas. Claro, y que aquí estás diciendo algo bien importante. Yo siempre he dicho, todo es negociable en la vida, ¿sí? Menos una cosa, y son las emociones. Porque tus emociones forman parte del ser único que eres. Víctor, ¿te quedas un ratito más con nosotros? Claro que sí, vamos a un corte, regresamos.